Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día aquí en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús de inmediato. Les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta para hoy sobre uno de nuestros temas. La Corte Suprema de Brasil ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro publicar las cifras totales de contagios y muertes por COVID-19, luego que su administración intentara ocultar los datos. ¿Por qué intenta Bolsonaro esconder la realidad de la pandemia en su país? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Iniciamos de lleno las informaciones. El gobierno de México dio a conocer este martes una serie de documentos que revelan presuntos planes de la oposición para debilitar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los documentos fueron develados durante la conferencia de prensa diaria del mandatario mexicano. Este es nuestro primer tema del día. Los documentos detallan una estrategia de grupos de la oposición para revocar el mandato del actual presidente en 2022. La misma incluye la participación de partidos conservadores como el PRI y el PAN, así como de grupos empresariales, instituciones de educación superior, analistas, prensa extranjera y también de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Los involucrados estarían buscando generar una narrativa para descalificar la gestión de López Obrador y su partido Morena. AMLO ha dicho también que los documentos fueron entregados en el Palacio Nacional por simpatizantes de su gobierno. Desde el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso confirmado, se han confirmado 120.102 personas con COVID, con enfermedad confirmada, y de ellos 15%, que es son 18.416, lo han tenido en los últimos 14 días. Este es uno de los signos que mencionaba ya el doctor Alcocer, secretario de Salud, donde se empieza a ver manifestaciones de reducción de la intensidad epidémica. Este porcentaje de personas enfermas en los últimos 15 días originalmente era 22% y a lo largo de los últimos 18 días se ha ido reduciendo progresivamente. En este momento tenemos 15%. Desafortunadamente 14.053 personas han perdido la vida por las complicaciones crónicas de COVID. Ahora nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Eduardo Martínez, tiene más información sobre esto y por eso nos envía el siguiente reporte. Adelante, Eduardo, saludos. ¿Qué tal? Un gusto poder saludarte, un gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Efectivamente, ese documento atribuido al bloque opositor amplio ha dado mucho de qué hablar el día de hoy en este país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ese documento en una manera anecdótica. Sin embargo, pues ya muchos de los personajes que son nombrados precisamente ahí se han deslindado y también han dicho que no serían capaces de realizar un acto como el que se promueve en ese documento. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido sus niveles de popularidad y de aceptación entre la población a pesar de las campañas que efectivamente existen y que tienen un tinte de buscar desprestigiar o reducir toda esa popularidad que tiene el mandatario mexicano. El diario El Financiero, por ejemplo, el 1 de junio publicaba una encuesta que daba cuenta de que el presidente todavía tiene entre el 60 y el 68% de aceptación entre los mexicanos. Algunas otras encuestas o sondeos entre la población dicen que podría estar incluso en el 50%, pero todo depende de quién sea a quién pertenezca la agencia que realiza este tipo de ejercicios de sondeo y de opinión entre los ciudadanos. Por lo pronto, el presidente López Obrador mantiene firme su convicción de no cambiar su modelo ni su estrategia, ni mucho menos modificar lo que ha denominado la Cuarta Transformación de México, y continúa precisamente
también poniendo en práctica ese tipo de medidas de acuerdo a cómo se va presentando la situación en el país. Ahora, por ejemplo, en la pandemia y toda esta emergencia sanitaria, para la recuperación y reactivación económica ha tomado la decisión el gobierno de México que encabeza de no apoyar a las grandes empresas, de no rescatar a los bancos ni a las grandes firmas, pero sí impulsar una dinámica más destinada o que esté enfocada a resarcir los daños que pudieran tener las clases menos favorecidas. Esta es la información que hay desde acá, desde México, y por supuesto nos mantendremos al pendiente de todo lo que ocurra, no solamente alrededor de este documento que se da a conocer el día de hoy, sino también alrededor de lo que ocurra en México respecto precisamente a la epidemia de coronavirus. Así es, Eduardo Martínez, gracias por la información desde Ciudad de México. Estos documentos también develaron la presunta participación de diferentes entes en el plan contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver. Es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes. Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, malas administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República. Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio, BOA, a la 4T, donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil. Vamos a repasar ahora nuestra pregunta del día. La Corte Suprema de Brasil ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro publicar las cifras totales de contagios y muertes por COVID-19, luego de que su administración intentara ocultar los datos. Pero ¿por qué intenta Bolsonaro esconder la realidad de la pandemia en su país? Participe de nuestra pregunta del día en redes sociales. En Twitter la consigue nuestro usuario @LuisTelesur. Momento de hacer nuestra pausa, pero antes nuestra imagen del día de hoy, que son varias imágenes, de hecho, nos llevan hasta Estados Unidos. El presidente Donald Trump la semana pasada ordenó colocar una valla en los alrededores de la Casa Blanca para mantener al margen a las protestas. Sin embargo, los manifestantes han transformado esa valla en un memorial contra el racismo y en honor a George Floyd. Vamos a ver estas imágenes, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. La Corte Suprema de Brasil ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro realizar la publicación diaria de las estadísticas de la COVID-19. Mientras tanto, esta misma instancia jurídica extendió por 30 días el periodo de indagatorias al presidente por su presunta injerencia en la Policía Federal. Ampliamos ahora en nuestro segundo tema del día. Con más de 700.000 casos, Brasil es el segundo país en el mundo en número de contagios y tercero en número de fallecimientos, con al menos 37.000. El gigante amazónico atraviesa una crisis sanitaria, económica y política. En reiteradas ocasiones, Bolsonaro ha calificado el virus de gripecita, lo que le ha generado múltiples protestas en su contra. El mandatario enfrenta también una investigación que podría terminar en un juicio político en su contra por su presunto intento de intervenir en los asuntos internos de la Policía Federal de Río de Janeiro, que, como recordarán, es el cuerpo policial que investiga a 2 de sus hijos por delitos de corrupción. Nuestro corresponsal en Río de Janeiro, André Vieira, tiene más información sobre esto que ocurre en el gigante amazónico y nos envía el siguiente reporte. André, un gusto saludarte. Cuéntanos sobre esta crisis sanitaria, pero también esta crisis política que sigue aumentando con el pasar de los días. Ahora la Corte Suprema va directamente contra el presidente Jair Bolsonaro y su administración y le dice: tienes que publicar estos datos, y además extiende por 30 días esta investigación en su contra. Cuéntanos.
Hola, sí, Luis, saludos para ti, para la audiencia aquí de Temas del Día. Luis, vamos por lo último, lo que el ministro Alexandre de Moraes, juez de la Suprema Corte aquí de Brasil, determinó que el ministerio debería divulgar los datos generales de la COVID-19 aquí en Brasil, una vez que el ministerio había adoptado la forma de divulgar solamente los datos de las últimas 24 horas. Lo último es que luego de la determinación del juez de la Suprema Corte, el ministerio ahora ya volvió a mostrar los datos generales de la COVID-19 aquí en Brasil y se espera una nueva actualización, la actualización del día para menos de una hora, en aproximadamente una hora se debería divulgar estos datos aquí de Brasil. Recordando, Luis, que lo que pasó con los datos aquí de Brasil, el domingo, recordemos, el ministerio lanzó dos datos diferentes, una diferencia de más de 800 muertes. Luego, el lunes, ayer, por ejemplo, el ministerio afirmó que ya no contabilizaría de forma general, o sea que toda una novela con esa relación de los datos aquí en Brasil, pero los datos, según el ministerio publicó en su portal, estos datos ya están actualizados, se espera la actualización ahora en los próximos minutos. También las secretarías de Estado criticaron, las secretarías de Salud criticaron esta decisión de Jair Bolsonaro de cambiar la forma de divulgar los datos y crearon un sitio específico, así como también un consorcio de los medios de comunicación hegemónicos aquí de Brasil que están unificados para crear también un panel donde divulgarán los datos. Aquí son diferentes datos que se contabilizan aquí ahora en Brasil. Asimismo, Luis, te digo que según estos medios ya actualmente ya son más de 38,000 muertes, casi 38,000 muertes y casi 720,000 casos. Tenemos que esperar en algunos minutos más la actualización de ese número. Luis, te cuento también que el presidente Jair Bolsonaro volvió a amenazar que saldrá de la Organización Mundial de Salud, la OMS. Según él, esta organización estaría actuando de forma política con relación a la pandemia. Asimismo, también, Luis, es bueno recordar, como tú bien ya nos adelantaba, la Corte Suprema dio más 30 días para esta investigación que está en la Corte Suprema, que tiene la propia Policía Federal realizando la investigación de una denuncia que Bolsonaro estaría actuando e interfiriendo en la Policía Federal, lo que es prohibido por la Constitución aquí de Brasil. Son diferentes temas, Luis, que involucran al presidente Jair Bolsonaro, que está aquí cada día más aislado de la sociedad, que ve que los números de hecho reflejan esta falta de apoyo por parte de Bolsonaro, que pierde el apoyo de la sociedad y aquí en el gigante sudamericano. Luis, para finalizar, dos datos sobre Río y sobre São Paulo. Río, ahora la justicia, primero el Río, la segunda ciudad más afectada, el segundo estado más afectado, determinó la flexibilización de las reglas aquí en esa nación. La justicia prohibió la flexibilización y ahora poco el presidente del Tribunal de Justicia aquí de Río de Janeiro liberó otra vez la flexibilización aquí en este estado, que debe comenzar ya tiene inicio aquí en Río de Janeiro, pero ahora se consolidará, nosotros estaremos acompañando. Y en São Paulo, Luis, donde también se prevé la flexibilización, el día de hoy fue un récord. En las últimas 24 horas en São Paulo, epicentro de la pandemia aquí en Brasil, fueron contabilizadas 334 muertes, un número muy alto, Luis. André, sobre lo que comentabas de la popularidad del presidente Bolsonaro, que sigue disminuyendo con el pasar de los días, lo curioso es que el presidente no pareciera tener interés en volver a recobrar esa popularidad perdida. Vamos a ver entonces qué ocurre en los próximos días. André Vieira, muchísimas gracias por el informe. Hasta la próxima. En una entrevista para Telesur, Alexandre Conceição, coordinador nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, se refirió más temprano a la crisis que vive este país bajo la presidencia de Jair Bolsonaro. Vamos a escuchar. Y llevar nuestro país a un régimen cerrado, un régimen dictatorial. Bueno, entonces por eso estamos atentos y después que empezó la pandemia, los movimientos, la gente no había hecho movilizaciones, pero ya empezamos desde el domingo pasado a hacer actos y movilizaciones contra el fascismo de Bolsonaro, contra el racismo estructural de Brasil y pidiendo que este gobierno llegue a sus finales a través de un impeachment que nosotros ya tenemos 32 pedidos de impeachment en el Congreso Nacional
y nosotros de los movimientos sociales también vamos a hacer un pedido de impeachment para derrotar este gobierno antes que él derrote la soberanía y el pueblo brasileño. Vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticia y para ello revisamos las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos con Hernán Tovar. Desde Bogotá, Colombia, los asesinatos contra los liderazgos sociales en Colombia no paran. Escuchemos. Casi que diariamente estamos registrando el asesinato de un líder social en Colombia. El más reciente, Edinson León Pérez, de 57 años, que se desempeñaba también como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan Bosco, en el municipio de San Miguel, en el departamento del Putumayo. Organizaciones de derechos humanos allí en este departamento aseguran que en lo que va ocurrido el año ya han sido asesinados alrededor de 15. Hay que recordar que el reciente fin de semana sufrió un atentado otro líder social que afortunadamente salió ileso. Se trata de Arnovis de Jesús Brand. Por eso, el llamado que hacen las organizaciones sociales para que se proteja la vida de los liderazgos sociales en el país, en riesgo por la presencia de grupos armados ilegales. Allí, en este departamento, las organizaciones de derechos humanos aseguran que hacen presencia el cartel de Sinaloa, las disidencias de las FARC y grupos paramilitares que están atentando contra la vida de los liderazgos sociales en Colombia. Vamos a revisar ahora información desde Uruguay con Mateo Grille. Este martes se reabrieron los grandes centros comerciales en Uruguay. Con ello, más de 1.400 locales comerciales y cerca de 9.000 trabajadores retomaron sus labores en un nuevo paso hacia la nueva normalidad. Esta jornada, el Uruguay da un nuevo paso hacia la nueva normalidad, así definida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En esta jornada abrieron y están autorizados a hacerlo además los centros comerciales, los grandes centros comerciales, las grandes superficies comerciales, los shopping centers. Con esto, más de 1.400 locales comerciales abrirán sus puertas y podrán retornar a su trabajo cerca de 9.000 trabajadores de forma directa. Otros 25.000 trabajadores indirectos de los centros comerciales también empezarán a trabajar a partir de la jornada de hoy. Hay que recordar que a esta situación se llega después de haber alcanzado un acuerdo en un protocolo de seguridad y un protocolo sanitario con los comercios, con los trabajadores de los comercios, que implica, por ejemplo, que se hagan hisopados y toma de temperaturas aleatorias en los concurrentes a los centros comerciales. Es decir, también que los cines y las áreas de esparcimiento para niños y adolescentes no estarán abiertas al público, por lo menos durante estas jornadas y durante las semanas próximas. Y también recordarles que Uruguay viene mostrando números muy buenos respecto a cómo se controla esta pandemia, por lo menos en materia sanitaria, porque en los últimos 2 días, en el día domingo y en la jornada del día lunes, no se registraron nuevos casos positivos por primera vez desde que se declaró la emergencia sanitaria por allá por los días de marzo. El 13 de marzo fue que el presidente Lacalle Pou dijo que había una emergencia sanitaria. Desde ese momento hasta ahora nunca se había registrado 2 días consecutivos sin casos positivos, y esto es el último número que maneja el Sistema Nacional de Emergencias, que ni el día domingo ni el día lunes se registraron entonces casos positivos de COVID-19 aquí en la República Oriental del Uruguay. Y ahora tenemos también información desde España. Adriana Cardoso nos dice que el gobierno aprueba el decreto ley para convivir hasta que llegue la vacuna, el uso obligatorio de mascarillas, la distancia de seguridad en lugares públicos y privados y puestos de trabajo separados con turnos de entrada y salida. Y ahora nuestro tema en desarrollo de hoy se genera en Estados Unidos. Centenares de personas acuden este martes al funeral público de George Floyd en su ciudad natal de Houston, Texas. La iglesia The Fountain of Praise alberga los actos fúnebres dirigidos por activistas y organizaciones. Desde Washington, nuestro corresponsal Jorge Estoso nos actualiza. Jorge, como siempre, un gusto saludarte. Actualízanos cómo avanzan los actos fúnebres de George Floyd y qué se espera para los próximos días luego de esto. Luis, acaba de terminar el funeral privado que se celebró en una iglesia de Houston
y allí fue Al Sharpton, el reverendo, quien fue el orador principal, dijo que esta lucha recién empieza, que acá hay un problema de fondo, que hay un racismo sistémico, un mecanismo que hace absolutamente irregular la situación de la justicia, que no es la misma justicia. Criticó al presidente Donald Trump, decía que estaba más preocupado por reprimir a los manifestantes de que saber por qué se habían cometido la brutalidad policial. En los próximos minutos, después de, ya te digo, 4 horas y algo más de esta ceremonia de recordación de la vida de George Floyd, está lentamente avanzando el cortejo y se va a dirigir al cementerio en las afueras de Houston, donde en el último 1,5 kilómetros el féretro será transportado a un carruaje que será tirado por caballos y entrará así al cementerio y será sepultado junto a su madre, Luis. Así están las cosas y así ha avanzado entonces el funeral de George Floyd. Mientras tanto, las protestas continúan en el resto del país. Jorge, muchísimas gracias por actualizarnos. Hasta la próxima. Vamos a pasar ahora a revisar una vez más nuestra pregunta del día, que como saben tenía que ver con nuestro segundo tema del día, el tema de Brasil. Vamos a ver. La Corte Suprema de Brasil ordenó al gobierno de Jair Bolsonaro publicar las cifras totales de contagios y muertes por COVID-19, luego que su administración intentara ocultar los datos. ¿Por qué intenta Bolsonaro esconder la realidad de la pandemia en su país? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Dice la cuenta de Guillermo Lescano que las medidas que toma la justicia son pertinentes, oportunas y necesarias, porque Bolsonaro está ocultando la cantidad de personas fallecidas, porque es un total incompetente e irresponsable, dice Guillermo sobre Bolsonaro. Bolsonaro merece un juicio político que lo destituya. Ya está por verse si ocurrirá o no. Y Yautal Altán nos dice que el fascista Bolsonaro intenta ocultar la información al mundo entero para que no se note tanto el fracaso de su gobierno. Son responsables quienes persiguieron judicialmente a Dilma Rousseff y a Lula da Silva. Solo con una Asamblea Nacional Constituyente podrá resurgir Brasil. Esas serán las respuestas a nuestra pregunta del día. Momento de nuestro video web del día. Producciones audiovisuales que usted puede conseguir en nuestra cuenta de Facebook de Telesur. Hoy hablamos de la Brigada de Médicos Cubanos que regresó ayer a Cuba, luego de haber luchado contra el coronavirus en Italia. Acá le dejamos la historia. Hasta la próxima. El regreso de ustedes nos llena de profundo regocijo porque retornan sanos y con la más humanitaria y noble de las misiones cumplidas, salvar vidas.